Sean muy bendecidos y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios, que es sobre la justicia de Dios. Tenemos un Dios que es justo y es importante conocer a este Dios justo y lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que esto va a causar en nuestra vida que podamos tener un cimiento, una buena base en lo que Dios ha hecho para tener y crecer en nuestra fe y en la confianza que tenemos en Él. Así que vamos a ver en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. La palabra de Dios nos dice aquí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo que hay una justificación gratuita mediante el Señor Jesucristo, mediante la sangre de Jesús, y que Dios manifestó su justicia siendo Él el justo. Ahora, debemos entender que Dios es un Dios justo. Él aborrece el pecado porque el pecado destruye a su creación, a nosotros, como personas, a la humanidad. Y Él es un Dios justo, y como es un Dios justo, no puede dejar de lado el que castigar el pecado. Pero dice que en su justicia, en esa justicia, Él carga todo ese pecado, lo carga en Jesucristo. Y Él de esa manera comienza a manifestar su justicia. Él siendo justo, el pecado tiene que tener un pago, y ese pago lo carga no en nosotros, que teníamos que haber hecho ese pago por el pecado nuestro, sino que lo carga en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, el Dios justo, no puede pasar por alto ello, pero sí carga en Jesús lo que nosotros, cada uno de nosotros, tendría que haber pagado por todo el pecado y las transgresiones cometidas. Ahora dice ahí que Él es el justo, y como Él es el justo, Él decide hacerlo de esa manera. Entonces, a través de la sangre de Jesús es que nosotros podemos alcanzar justificación. Ahora, esta palabra justificación en el original es una palabra que tiene varios significados. Uno de los significados es, por ejemplo, es una absolución. O sea, quiere decir que nosotros debemos hacer el pago de nuestras propias transgresiones, pero hay una absolución. Si usted se imagina lo que tiene que ver con un juicio, usted es declarado culpable, ¿ok? Pero hay una persona que va a pagar por lo que usted tiene que pagar. Entonces el juez lo que hace es absolverlo a usted del pago, porque hay otra persona que va a tomar ese lugar o que va a hacer ese pago. Lo otro, que el significado de esta palabra es también inocente. Significa libre, ¿no? Que significa también justificar o
ser justo. Entonces, si vemos estas definiciones, lo que Dios nos está tratando de decir en su palabra es que nosotros, al Jesucristo haber tomado nuestro lugar en la cruz y haber muerto por las transgresiones y los pecados, Él pagó el precio. Nosotros somos absueltos, ya no tenemos que pagar eso. Y también somos libres de esa culpabilidad. Y la otra definición es que venimos a ser inocentes. No hay nada, ninguna acusación sobre nosotros, y comenzamos y somos hechos personas justas. Cuando Dios nos ve después de haber tomado a Jesucristo a través de la fe, por medio de la fe, en su sangre, decía la palabra ahí, nosotros venimos a ser inocentes, venimos a ser libres de culpa y somos hechos justos. Ahora, ¿quién hizo esto? Dios mismo, porque es un Dios justo y el pecado tenía que ser pagado, pero lo tomó Jesucristo. Y es por eso que ahora nosotros podemos decir que soy justo delante de Dios por obra de Jesucristo. Ahora entonces, viendo todas estas definiciones, ¿no? Una de las definiciones también es ser equitativo. Entonces Dios, al ser justo, es alguien que actúa con equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? La equidad quiere decir que cuando se habla de Dios que es equitativo, que tiene equidad, quiere decir que la persona va a pagar lo justo, lo que debe pagar. Y Él no ve, por ejemplo, en una parte en la palabra de Dios, nosotros en el Antiguo Testamento dice ahí a los jueces que iban a gobernar sobre el pueblo de Dios, les dice, cuando juzgues, juzga con justo juicio, o sea, juzga con equidad. Ni al pobre le pases por alto cosas por ser pobre, ni al rico le pases por alto cosas por ser rico. Juzga con equidad. O sea, no veas la condición de la persona o de lo que puedes recibir de la persona, sino juzga por el hecho. Y eso es una persona equitativa, que tiene equidad, que es lo justo, el peso justo de pago. Eso es, y así es Dios. Y Dios, entonces, si vemos todas estas definiciones, entonces, ¿qué quiere decir el que yo soy justificado? El ser justificado, el que tú seas justificado si has tomado a Jesucristo como el Señor de tu vida y vienes a ser justificado delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que tú puedes venir delante de la presencia de Dios. Una persona justificada, que es una persona que está en la capacidad de presentarse delante de Dios, sin culpa, sin vergüenza, no sin vergüenza de ser sinvergüenza, sino de no tener vergüenza de estar parado delante de Dios. Tú puedes estar delante de Dios y tener una relación con el Padre Celestial, tener una relación con el que te creó por la obra que hizo en Jesús, por la sangre de Jesucristo. Esa obra maravillosa nos da la capacidad, la facultad de presentarnos delante de Dios, porque Dios nos ve justos, porque no hay una deuda, nos ve como liberados de una deuda, nos ve en su Hijo Jesús. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla del ser justificados y de la justificación. Ahora, teniendo esto, yo quiero que podamos leer nuevamente el versículo que hemos leído, entendiendo un poco más lo que la palabra nos quiere decir aquí. Así que vamos de nuevo a Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Dice ahí, siendo justificados, tú y yo, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. No hay un costo para ti ni para mí. Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención o la libertad o la salvación que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación, como pago por medio de su sangre para manifestar. ¿A quién se va a manifestar? Al mundo va a manifestarlo. A los lugares celestiales hay una manifestación de estas cosas que Dios ha hecho. Manifestar la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Él manifiesta su justicia a fin de que el justo es el que justifica. Él, siendo justo, es el que justifica. Él tiene la facultad de justificar a quien quiera. Por eso en que en la palabra de Dios nos dice también: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es como Dios. Yo soy un Dios justo y doy justo pago. No hay injusticia en mí y yo quiero hacerlo de esta manera. Yo voy a hacerlo de esta manera. Dios es un Dios soberano y Él quiso justificarte a ti y a mí de esta manera, gratuitamente, y manifestarlo que Él lo hizo así, que su Hijo Jesús, Él fue la propiciación de nuestros pecados. Así que, como vemos, hay el amor de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios manifestada en una persona, en Jesucristo. Aquí el que debe ser exaltado, el que debe ser manifestado es Jesucristo, porque es a través de Él que obtenemos estas cosas. Y es el justo juicio de Dios que lo hizo de esta manera, exaltar a su Hijo sobre todas las cosas. Así que el ser justificado para ti y para mí es poder entrar en la presencia de Dios, estar parados delante de la presencia de Dios sin ser consumidos, sin sufrir pérdida, y poder entrar a su presencia sin temor y sin sentimientos de culpa o de inferioridad, sino que podemos entrar a la presencia de Dios y decirle Padre, y comenzar una relación con Él, porque el pecado ya no impide que tú y yo podamos tener una comunión con nuestro Dios. Así que la justificación también es conocida como la amistad con Dios. Y esto en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, podemos ver el verso 1. Romanos, capítulo 5. El verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, justificados pues por Dios, tenemos paz con Dios. No hay una enemistad con Dios. Ya Dios no nos ve como personas que no puede acercarse uno porque el pecado lo impide, porque Él es un Dios santo. Es un Dios santo y su santidad impide que esté mezclado con el pecado. Pero ahora dice que estamos justificados por medio de la fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz para entrar en su presencia. O sea, imagínese usted paz. A veces nosotros tenemos, cuando hacemos algo que nos equivocamos o que caemos en algo, estamos con el temor. Estamos temerosos de ir donde Dios y viene los pensamientos diciéndote: no, pero eres que hipócrita, eres que no puedes acercarte a Dios. ¿Cómo te vas a acercar después de lo que has hecho? Pero el asunto es que nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Pero Dios, que es un Dios justo, cargó todas estas cosas en su Hijo para que nosotros podamos venir delante de Él. Entonces nosotros podemos venir sin temor, podemos venir sin culpa delante de nuestro Dios, porque tenemos paz para con Dios. Paz.
siempre vamos a tener esa paz para con Dios porque Él nos ve justos, porque ve a su Hijo Jesús en nosotros y nosotros en Él. Así que el verso 8 también podemos ver ahí. Dice: Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo tomó nuestro lugar. Lo voy a parafrasear un poco porque me salió aquí en sueco los versículos. Dice: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nosotros estamos ahora justificados en su sangre. Ahora, ¿cuánto más el Señor nos va a librar de la ira venidera? Porque estamos siendo salvos. Voy a leérselo en español. Aquí vamos a solucionar esto. A ver. Es Romanos, capítulo 5, verso 8. Dice, se los iba a leer en sueco, pero no, ahí va a haber una traducción en sueco. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué les parece? Aquí dice la palabra de Dios que Él muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y ahora que Cristo murió por nosotros, ¿no? Estamos ya justificados. O sea, ya estamos justificados por la muerte de Jesús. Ahora que ya estamos justificados, seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, y ahora que somos amigos de Dios, que hemos sido justificados de Dios, ¿cómo no nos va a salvar de la ira? Seguiremos avanzando en estos temas, y en este tema que es realmente, ya a mí cada vez que lo comparto hay algo, el agua de vida comienza a saltar en mi interior, pero seguimos más adelante. Amén.